Estimados alumnos, en primer lugar quisiera desearle a todos ustedes que estén muy bien junto a toda su familia. Este tutorial que he preparado tiene como objetivo explicar el contenido de la guía número 2 para que ustedes no tengan duda cuando comiencen a desarrollarla. Esta guía de trabajo en su primera parte considera el aprendizaje esperado, que es lo que se espera que logren los estudiantes en términos de los conocimientos, en términos de las habilidades y en términos del aspecto actitudinal. Respecto a los criterios de evaluación, que son tres los que se consideran en este aspecto, los criterios de evaluación van a ser los referentes para evaluar el aprendizaje esperado. Son los descriptores para los cuales nosotros los vamos a evaluar a ustedes. Dentro de esos criterios de evaluación, considera la distribución uniforme de la carga dentro del contenedor. También considera verificar que las cargas peligrosas sean transportadas de manera independiente. Y por último, verificar las condiciones de estanqueidad de los contenedores. Ahora, en términos de distribuir uniformemente la carga, cuando hablamos de uniforme, quiere decir que tiene la misma forma. En el caso de las cajas, por ejemplo, son uniformes. O sea, todas contienen lo mismo. Eso lo vamos a apreciar más adelante cuando explique el ejercicio que les voy a dar. También las cargas peligrosas. Sabemos que las cargas peligrosas de alguna forma están representadas por clases. Hay diferentes clases que ustedes de ahí van a tener que investigar. Respecto de los objetivos transversales que se consideran en esta guía, son tres. El primero, leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo. Ustedes reciben información que yo les voy a enviar, toman esa información, recopilan, sacan la información, la analizan y luego transcriben en su trabajo la respuesta que obtuvieron de ese análisis. Segundo, realizar tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, buscando alternativas de solución. Todo eso también contempla el desarrollo de la guía. Ustedes deben entregar la guía en un plazo determinado, deben buscar alternativas de solución respecto al ejercicio que se les va a dar, etc. Por último, manejar tecnologías de la información y comunicación. Bueno, el informe que ustedes mandan a mi correo lo hacen utilizando el computador, lo hacen utilizando internet. Es decir, ustedes manejan tecnologías de la información, por lo tanto se estarían cumpliendo estos objetivos transversales. La fecha de envío, muy importante. Enviar el correo al docente, viernes 26 de junio del 2020 hasta las 24 horas. También se considera, dice, estimados alumnos, responde en forma individual la siguiente guía. No es en grupo, sino que en forma individual. Y también se responde en la misma hoja. Y una vez terminada la guía, se graba con su nombre, apellido y el curso. Por ejemplo, puse ahí yo Carlos Prado, tercero I. Porque aquí se comete mucho el error que ustedes me devuelven la guía con el mismo nombre. Finalmente, ustedes deben enviar la guía al correo del docente. Eso lo han hecho bastante bien, no ha habido ningún problema. Los tres aspectos que vienen a continuación sí que son importantes. Dice, recuerde leer el material enviado, pues es bastante útil para las respuestas que usted debe dar. El material que yo les envío es para que ustedes lo analicen y luego de ahí saquen la información que es vital, que es importante y respondan la pregunta que están en esos momentos analizando. Segundo, dice, para complementar mejor su respuesta a cada pregunta debe colocar e incorporar imágenes, fotos y gráficos. Eso es muy importante porque es un concepto a veces no deja muy claro lo que significa. Por lo tanto, traten de incorporar una figura o una foto. Y tercero, dice, no se olvide al final de la guía incorporar la linkografía que formó parte del proceso de completación de la guía. Eso es importante ya. Traten de, por lo menos, el material que yo les envío, los links que yo les envío, cuando lo abran, ¿no es cierto?, copien la dirección y esa dirección la ponen en la linkografía. No es necesario hacer introducción ni conclusión. Por esta vez, como es una guía, no traten de colocar ninguna introducción ni conclusión.
Bien, pasemos ahora a las preguntas de la guía. La primera pregunta dice, ¿qué entiende usted por distribución uniforme de la carga al interior del contenedor? Ahí lo primero que hay que entender el concepto, distribución uniforme de la carga. Eso traten de ubicarlo en el material que yo les envié y si no, traten de también ubicarlo en internet. Segunda pregunta es, desarrolle un mapa conceptual que explique la diversidad de contenedores que existen en función del tipo de carga que moviliza. Ustedes saben lo que es un mapa conceptual. Por lo tanto, habría que ubicar todos los tipos de contenedores y qué carga lleva cada uno de ellos y en base a esa información desarrollar un mapa conceptual. Tercera pregunta. El proceso de distribución uniforme de la carga al interior del contenedor debe considerar su centro de gravedad, solidez, estructura y capacidad de carga. Se pide explicar cada uno de los conceptos, es decir, usted explica el concepto de centro de gravedad del contenedor, la solidez, la estructura y la capacidad de carga. Pregunta número 4. ¿Qué sucede si el centro de gravedad de la carga al interior del contenedor está muy lejano del centro de gravedad del propio contenedor? Vamos a suponer que la carga a consolidar son 4 cátodos de cobre en plancha. Primero, ustedes deben ubicar en internet qué son los cátodos de cobre en plancha, para que se hagan una idea de la carga que van a tener en el interior del contenedor. Y luego de eso, ¿cierto?, ver qué pasa si esa carga se coloca muy al interior del contenedor o casi a la puerta y queda lejano de su centro de gravedad. ¿Qué pasa bajo esas circunstancias? 5. Desarrolla un mapa conceptual que explique la diversidad de las cargas peligrosas según su clasificación IMO, que es el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. Bueno, ahí lo mismo que en la pregunta número 2. Deben primero investigar sobre las cargas peligrosas, que ya dije que estaban, ¿no es cierto?, estaban en función de clases, clase número 1 a la clase número 9, cada una de ellas, y de ahí confeccionar este mapa conceptual. 6. Todo contenedor que va a ser nuevamente utilizado, estamos hablando de contenedores vacíos, pasa por un depósito de contenedores para hacerles pruebas, revisiones, mantenciones, etc. Una de estas revisiones realizadas obedece al nombre de prueba de estanqueidad, con el objeto de asegurar la integridad de las mercancías. En relación a lo anterior, se parte con la primera pregunta, ¿en qué consiste esa prueba de estanqueidad? Lo mismo ahí yo les mandé información, pero igual traten de ubicarla por internet si es que no les satisface la información que yo les envié. Ahora, es importante en este caso, traten de ustedes no quedarse solamente con la información que yo les envíe, sino que también traten de investigar ustedes mismos por su lado los conceptos a través del internet. Cualquier duda me la hacen saber. Continuando con la pregunta número 6, dice, ¿cuáles son las desventajas de no realizarla? Nos estamos refiriendo desventaja en el sentido de no realizar el procedimiento de estanqueidad en los contenedores. Pueden ahí colocar unas 3 desventajas. Siguiente, ¿por qué al realizar esta prueba se asegura la integridad de la carga? Aquí quiero dar como ejemplo el transporte de alimentos. Por ejemplo, la carga que va al interior de un contenedor refrigerado debe mantener la cadena de frío. Cualquier variación en la temperatura puede afectar la carga al interior del contenedor. Por lo tanto, hay que mantener las buenas prácticas en el transporte de alimentos, lo que permite que la mercadería llegue íntegra, es decir, sin daños, a su destino. 7. Explique o describe el procedimiento que aplican las autoridades en el sentido del puerto, la terminal, la aduana, la policía, etc. cuando hay salida de mercancía peligrosa. Yo me refería a la clase número 1 de los recintos portuarios. Ahí hay procedimientos, hay protocolos que se aplican cuando se saca carga de los recintos portuarios y se debe llevar hacia otro destino. Bien, ejercicio de aplicación enfocado a lo que es la ubicación. Vamos a comenzar con el enunciado del ejercicio para luego plantear las preguntas que ustedes deben responder. Vamos a suponer la siguiente situación indicada por figuras como se muestra a continuación.
tenemos un contenedor refrigerado de 40 pies, cuyas medidas internas están en milímetros, largo 11.577 milímetros, el ancho 2.290 milímetros, el alto 2.400 milímetros. La capacidad del contenedor 76,3 metros cúbicos. ¿Qué producto se va a llevar dentro de este contenedor? Paltas de exportación. También se dan las medidas de las cajas, cuyas medidas son el largo 60 centímetros, el ancho 50 centímetros y el alto 15 centímetros. Toda esa información de alguna forma ustedes la van a utilizar cuando van desarrollando el ejercicio. Continuando con el enunciado del ejercicio, tenemos datos sobre el producto. Tenemos el peso de cada palta, 300 gramos. Tenemos las dimensiones de la caja que fueron dadas en su oportunidad anteriormente. Tenemos que en cada caja caben 18 paltas y además cada pallet está compuesto por 60 cajas. En el recuadro que sigue a continuación se hace el cálculo del peso bruto de la caja, que es el peso total de las paltas que lleva la caja más el peso propio de la caja. El peso de las paltas son 300 gramos cada una y llevan 18 paltas en cada caja, son 5.400 gramos. Y el peso de la caja son 1.000 gramos, la suma de esos dos me da 6.400 gramos. Importante, recuerde el cambio de unidades. Las medidas del contenedor están en milímetros y las de la caja están en centímetros y los pares están en metros. Elija trabajar con alguna de ellas. Bien, pasemos ahora a las preguntas que ustedes deben responder. Letra A. Determine el volumen de la caja. Yo creo que ahí no debería haber ningún problema. Largo, ancho y alto de las dimensiones de la caja debería darme el volumen. La letra B. Determinar el volumen del contenedor, lo mismo. Con la medida del contenedor puedo obtener el volumen a multiplicar largo, ancho y alto. Letra C. Si se acomoda la carga como carga suelta, es decir, se acomoda cada caja dentro del contenedor, ¿cuántas cajas podrían ser acomodadas al interior del contenedor? Con los datos obtenidos en la letra A y en la letra B, perfectamente puedo obtener la respuesta a la letra C. El volumen del contenedor, ¿no es cierto?, dividido por el volumen de cada caja, debería darme cuántas cajas podrían ser acomodadas al interior del contenedor. Letra D. Si el contenedor escogido tiene una capacidad máxima de 26 toneladas, determine el peso de la carga al interior del contenedor, si se ha consolidado con carga suelta. En la pregunta C yo determiné la cantidad de cajas que podían ser acomodadas al interior del contenedor, por lo tanto ese total de cajas lo multiplico por el peso bruto de cada caja y obtengo la respuesta a la letra D. Letra C. Vamos a suponer que la cantidad de cajas por cada pallet es de 60 cajas por pallet y las medidas de este pallet son largo 1,2 metros, ancho 1 metro. Altura del pallet con todas sus 60 cajas sobre la plataforma de madera 2 metros. Hay que recordar que a esta altura ya tiene contabilizado el espesor o altura de la plataforma de madera sobre la cual van acomodadas las cajas. Como el caso ahora es carga paletizada, hay que determinar la cantidad de palets que pueden ser acomodados al interior del contenedor. Hago un pequeño esquema para ver el acomodo de los palets al interior del contenedor. Es importante aquí considerar las medidas del contenedor antes señalada y la del pallet. F. Vamos a suponer ahora que la cantidad de palets totales de palta a exportar son 200 palets. La pregunta es, ¿cuántas unidades contenedorizadas o contenedores se requieren para esos 200 palets? Considere las medidas del contenedor antes señalada. Aquí lo importante es la letra C. Nosotros vamos a determinar la cantidad de palets que van al interior del contenedor. Por lo tanto, habría que tomar en la letra F esos 200 palets y dividirlo por la cantidad de palets que caen en cada contenedor y voy a obtener la respuesta a la letra F. Cualquier consulta me la hacen llegar al correo, por favor.